¿A quién buscas? Bienvenidos a mi canal Conciencia Mística. El día de hoy, continuamos desvelando el libro de Neville Goddard, Tu fe es tu fortuna. En esta ocasión analizaremos el capítulo 4, titulado ¿A quién buscas? El autor nos enseña en Tu fe es tu fortuna cómo debemos enfocar la interpretación bíblica para comprender claramente lo que significa la fe y cómo influye ilimitadamente en nuestra conciencia individual. Cuando el autor menciona en el capítulo 4, ¿a quién buscas?, se está refiriendo a la búsqueda de la conciencia, a través de la cual adquirimos el conocimiento profundo de la naturaleza de nuestro ser y cómo nuestra realidad es el resultado de la conciencia. Neville nos muestra en este capítulo que existen muchos maestros falsos a quienes los buscadores de la verdad siguen, los cuales son llevados a conclusiones erróneas de la verdad absoluta. Estos maestros conducen a sus alumnos a la iniciación de un culto, donde al final descubren que solo seguían un espejismo, lo cual se convierte en una desilusión y decepción que los aparta de la fe. Neville nos enseña en Tu fe es tu fortuna, que al descubrir el poder interior que está en nosotros, dejaremos de adorar al hombre. El maestro Neville nos muestra las herramientas para que podamos entender realmente ¿a quién buscamos? Porque al darnos cuenta de que nuestro Padre habita en nosotros, tendremos la guía que necesitamos para abrir nuestra conciencia. Debemos entender que el único Maestro es Dios. Nuestra conciencia es el Maestro. Porque cuando sabemos lo que somos y somos conscientes de ser, podemos atraer lo que queremos sin esfuerzo. Un ejemplo que el autor nos da en el libro acerca del poder de nuestra conciencia, en lo que se refiere a nuestra conciencia de ser, es el siguiente. Si una persona es consciente de ser pobre, expresará pobreza. Seguramente te preguntarás, ¿cómo una persona puede desear ser pobre? Por supuesto que no lo desea, pero sus acciones lo llevan a manifestar la pobreza en su vida. ¿Y cuáles serían esas acciones? Practicar una mentalidad de pensamientos negativos, escasez y miseria. También al decretar palabras como no tengo o no puedo, o más aún decir soy pobre. Otro ejemplo que también da el libro es el de una persona consciente de estar enferma, quien aunque se aísle herméticamente, sigue expresando su enfermedad. Pero si tomamos la conciencia de ser, no habrá barrera que nos impida manifestar sin esfuerzo en nuestra vida lo que deseamos. Neville nos hace consciente que debemos dejar de esperar que llegue un maestro, porque él siempre está con nosotros. Y es que al saber el poder que tiene nuestra conciencia, podemos dar forma en la vida real a nuestros pensamientos, porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador, el Padre, el que precedió a todo lo que alguna vez hemos sabido que somos, ya que, antes de que existiera el mundo tal y como lo conocemos, la conciencia. En este capítulo del libro, Goddard nos muestra cómo con nuestra conciencia elevada podemos manifestar lo que deseamos para crear una vida plena y feliz. Pero para lograr expresar esa realidad, debemos entender que nuestra conciencia es el Maestro, es Dios. Dios es el poder creativo dentro de ti, y a través de ella podemos manifestar lo que deseamos en nuestra vida. Esto significa que Dios es la conciencia
y esta manifiesta lo que no se ve cuando se es consciente de aquello que no ves, teniendo en cuenta que solo te elevas a un nivel de conciencia superior cuando entiendes que solo tú tienes el poder de ascender. Neville Goddard nos enseña en el libro Tu fe es tu fortuna, cómo, si tomamos el control de nuestra conciencia, podremos elevarla al nivel que deseamos expresar. Esto es a lo que el autor se refiere con la ascensión. Y en este punto podemos comprender que la ascensión es ilimitada, porque nunca se agota la capacidad de ascender. Pero, para alcanzar el éxito en la manifestación, es imprescindible eliminar la creencia de que el camino para la asunción está en seguir la guía de maestros, porque el verdadero maestro que nos eleva para poder manifestar es el que está dentro de nosotros, es decir, nuestra conciencia. En otras palabras, lo que deseamos manifestar es posible al reconocer el poder de nuestra conciencia, el cual no se da por los maestros, sino porque has reconocido que Dios es el poder de tu conciencia. Neville Goddard descubrió en la Biblia el secreto para liberarnos de las creencias que los hombres, a su conveniencia, nos imponen en las diferentes culturas, y nos muestra en cada versículo bíblico una interpretación del poder que tenemos dentro de nosotros. Nos muestra cómo Jesús llegó a alcanzar un nivel de conciencia espiritual alto cuando entendió todo lo que la conciencia de ser es el camino a la manifestación. A Jesús no le gustaba que lo llamaran el buen maestro, porque sabía que el único maestro era su Padre. En un texto dice: el reino de Dios y el reino de los cielos está dentro de ti. Una vez más, le da relevancia al poder de nuestra conciencia, la cual nos lleva al camino de la iluminación para que podamos crear la realidad que deseamos. Neville, en este capítulo del libro Tu fe es tu fortuna, nos muestra cómo si creemos en los maestros, nos condenamos a la esclavitud, porque son los esclavos quienes tienen amos, y los maestros son los amos que tratan de moldearnos a su conveniencia. Esos falsos maestros transforman nuestros pensamientos. Por esta razón, es importante entender que podemos cambiar el concepto que tenemos de nosotros cuando llegamos a tener la sabiduría de que nuestra conciencia es la guía para crear una vida plena. Todo este capítulo se resume en la búsqueda del poder de la conciencia que yace en nuestro interior, donde incluso Jesús intentó enseñarles a sus discípulos y seguidores que la salvación estaba en su interior y no en el exterior. El siguiente texto nos dice: si alguien viene y te dice, busca aquí o busca ahí, no le creas, porque el reino de los cielos está dentro de ti. Jesús dejó claro que no reconocía ninguna autoridad o persona que no sea Dios, es decir, la conciencia. Jesús identificó al Padre como la conciencia del ser. Yo soy uno con todo aquello que soy consciente de ser, porque al adquirir este nivel de conciencia, automáticamente transformamos nuestro mundo actual. En las enseñanzas de Jesús, Goddard pudo descifrar todo el poder que está dentro de cada uno de nosotros, si aprendemos a despertar la conciencia. Jesús sabía que todo aquel que se atreviera a declarar que es Cristo tendría el conocimiento de expresar sus obras. Incluso, Jesús llegó a afirmar lo siguiente: sus obras no serán equivalentes a las obras de quien se atreviera a concebir que era más grande que Él, sino que serían superadas cuando comprendiera que era más grande que la idea
que tenía de sí mismo. Porque cuando comprendemos que la conciencia es más grande de lo que somos conscientes de ser, podemos hacer realidad nuestros deseos en la vida, ya que, si nos elevamos a un nivel superior, nuestra conciencia trasciende a la manifestación. Si afirmamos que somos la cosa deseada a través del yo soy y aceptamos el deseo declarado, lo expresamos en nuestra vida. Todo esto significa que, al afirmar yo soy eso deseado, lo seremos. Siendo importante mantener el enfoque en la cosa deseada. Si hacemos esto, habremos encontrado el maestro de nuestro interior, el cual nos permite hacer de lo invisible lo visible. Solo si creemos en el poder de nuestra conciencia, del yo soy. Neville Goddard, en el capítulo 4 del libro, nos muestra que a quien buscamos realmente es a nuestra conciencia, y que al tener la sabiduría de que es mediante ella que podemos hacer realidad nuestros deseos, hemos alcanzado la iluminación. Si crees en esto, estás abriendo tu mente al entendimiento del poder que tenemos en nuestra conciencia para crear la realidad que queremos, al aceptar la conciencia del ser. En el siguiente video continuaremos desvelando más enseñanzas interesantes que nos permitan desarrollar y apropiarnos del poder consciente que está en nosotros. Recuerda que eres energía consciente. Suscríbete al canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones sobre el nuevo video. Si te ha gustado el video, no olvides darle like. Un saludo para todos.